Hola, buenos días. Si seguís las redes sociales y la web del Ayuntamiento, habréis visto que ayer publicamos la noticia que Badía, junto a 14 poblaciones del Valle Occidental, tendrán que aplicar nuevas medidas de contención de la COVID-19. Previsiblemente entrarán en vigor a partir de mañana miércoles, que es cuando está prevista la publicación de las medidas que promulga el Govern de la Generalitat en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Hemos querido anunciarlas cuanto antes, porque tal y como hemos hecho hasta ahora, nuestra intención es informaros al momento de las novedades con respecto a la pandemia, aquellas que sean realmente relevantes. El Govern de la Generalitat ha tomado la decisión de establecer nuevas medidas más restrictivas en las 15 poblaciones del Valle Occidental que están más densamente pobladas, como es el caso de Badía, porque la evolución de la pandemia no está siendo positiva a nivel general en los últimos días. Se está incrementando la incidencia y el número de contagios, y esa tendencia general presenta un especial riesgo en poblaciones como la nuestra, porque a pesar de no tener unas cifras tan preocupantes como en otros municipios del entorno, sí que vivimos un gran número de personas y en una zona como el área metropolitana de Barcelona, en la que se producen muchas interacciones y se da mucha movilidad entre las diferentes ciudades que la integran. Las nuevas medidas que se aplicarán son muy parecidas a las que ya se están aplicando en Barcelona, concretamente la reducción de aforo en bares y restaurantes, que se fija en un máximo del 50%, y en otras instalaciones de concurrencia pública como pueden ser los gimnasios. En Badía aplicaremos estas medidas tal y como nos indiquen, no solo por obligación, sino por responsabilidad y autoconvencimiento de que en este momento es lo mejor. De hecho, la adaptación de estas nuevas medidas en algunos servicios no serán necesarias en Badía, porque ya estábamos aplicando criterios garantistas y preventivos, como por ejemplo en nuestras instalaciones deportivas, o en el control de aforo del mercado, o en el fomento del teletrabajo en algunos servicios. En este escenario, en la que la COVID-19 sigue presente, todos corremos un riesgo que desde el Ayuntamiento siempre hemos tenido muy presente. Por eso, desde el equipo de gobierno y desde el inicio de la pandemia, hemos ido tomando la decisión de ser muy cuidadosos a la hora de apertura de espacios, porque no queremos que el deseo de volver a la normalidad nos haga después pagar consecuencias indeseadas. Hemos tomado una serie de decisiones que han afectado a los servicios públicos. En muchas ocasiones puede que hasta se hayan visto exageradas y hemos sufrido críticas por ello, pero os puedo asegurar que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido para poner la protección de la salud por encima de todo. El enfoque restrictivo por parte del Ayuntamiento, la ayuda y el compromiso de la dirección y el personal del CAP, de la comunidad educativa, y también la colaboración de gran parte de la ciudadanía han conseguido que nuestra población esté registrando menores datos que otras poblaciones del entorno. Hemos de alegrarnos y felicitarnos por ello, pero si una lección hemos aprendido de esta pandemia es que la situación puede cambiar muy rápidamente y que tenemos que ser también muy rápidos a la hora de tomar decisiones. Ahora nos encontramos ante una tendencia negativa, que no se está dando solo en Badía, ni en el Valle Occidental, ni en Cataluña, ni siquiera en España. Todos los países de nuestro entorno, lo estáis viendo por los medios de comunicación, están también sufriendo esta evolución negativa, y creo que todos tenemos que colaborar para conseguir que este rebrote no provoque situaciones que después se conviertan en insostenibles. Aparte de todas estas medidas que están fijando las autoridades sanitarias, yo creo que todos podemos hacer mucho por evitar el rebrote. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros seguir haciendo un esfuerzo continuado para reducir las situaciones de riesgo. Durante estos 15 días, y yo diría que mientras dure esta situación, intentemos reducir la movilidad, intentemos evitar las gestiones presenciales. Nosotros reforzaremos la atención telefónica y la gestión telemática para garantizar la atención a la ciudadanía sin necesidad de que tenga que ser presencial. Intentemos todos reducir los contactos sociales. Los contagios, como estáis viendo, nos están produciendo las escuelas, a pesar de la preocupación que teníamos hace unos días, ¿no? De hecho, se ha demostrado que está siendo uno de los entornos más seguros. Los contagios se están produciendo en nuestro entorno personal, en las reuniones con nuestras familias, con nuestros amigos. Cuando esta relación de aprecio y confianza nos hace bajar las defensas y confiamos que estamos en entornos seguros, es cuando se produce el contagio. Por ello, quiero insistir nuevamente en que es fundamental que reduzcamos lo máximo posible las reuniones y contactos con los nuestros para evitar que los rebrotes vayan a más. Sé que es doloroso reducir nuestra actividad social, y más aún con las personas que más queremos, pero precisamente es ese amor y nuestra responsabilidad hacia ellos las que nos tiene que llevar a distanciarnos de ellos hasta que la situación mejore. Hemos repetido muchas veces la importancia de las medidas de autoprotección, el uso de las mascarillas, las distancias sociales, la higiene de manos, y a estas medidas tenemos que ir a añadir reducir al máximo la interacción social. Y me gustaría insistir en varios mensajes. 1. A la población vulnerable y de riesgo. Protegeros, por favor. Seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, también entre las que está la vacunación contra la gripe. 2. A las personas que no estáis cumpliendo con las normas pensando en que da igual, que no hacéis mal a nadie, estáis poniendo en peligro a vuestra comunidad.
Por favor, sed conscientes de la situación, pensar en vuestros seres queridos. Seguro que todos tenéis en vuestras familias personas vulnerables, abuelos y abuelas que han hecho tanto por vosotros. Pensad en los sanitarios a los que salimos a aplaudir y que no queremos que vuelvan a pasar por lo que pasaron. Pensad en el riesgo para la economía y los puestos de trabajo si no salimos rápido de esta situación. Por ello, vuelvo a rogaros que pongamos todos y todas de nuestra parte para luchar contra esta enfermedad que tanto nos está afectando a nivel personal, a nivel de salud, en los ámbitos sociales, sobre todo el económico. Es un gran reto al que nos enfrentamos y solo con la colaboración y la implicación de todos y cada uno de nosotros y nosotras podremos conseguirlo. Muchas gracias.